Y le damos la bienvenida al diputado del Partido Comunista, Frente Amplio, Gerardo Núñez, integrante también de la comisión investigadora sobre ACE, la Administración de los Servicios de Salud del Estado. Bienvenido, un gusto recibirlo. Muchas gracias, Ana María. Núñez, ¿se comunicó con la expresidenta ahora, Susana Muniz, ante esta situación que decidió el presidente de la República de destitución? Sí, obviamente, en el día de ayer hablé con ella, bueno, para expresarle mi respaldo a su trabajo, para expresarle también la solidaridad y bueno, ponernos a disposición de todo lo que entienda necesario para continuar un camino de transformación, de profundización de la reforma, que es lo que hoy se necesita. Más allá de los compañeros o las compañeras que estén al frente de cada uno de los ministerios o de las instituciones que tienen ese cometido tan particular, es importante que el proyecto político continúe, avance en torno a la segunda reforma en materia de salud, que tiene que tener como resultado una mejor calidad en la atención, tiene que tener como resultado una mayor cobertura, un acercamiento más grande a aquellos sectores que todavía necesitan una especial atención en materia de salud. Respecto a la decisión del presidente de la República, usted en su red social de Facebook criticó el momento, es decir, porque en los últimos días había salido que el vicepresidente tenía en su secretaría a la novia de su hijo, y a partir de esta situación es que ayer se conoce que el presidente de la República resolvió destituir a los directores políticos. En definitiva, también la presidenta tiene responsabilidad por la situación de lo que hace el vicepresidente. Sí, yo obviamente no me quiero expresar sobre la decisión del presidente de la República, que está obviamente en toda su potestad tomarla en el momento que él entienda más necesario y oportuno. El planteo que ayer hacía tenía que ver con que, creo que hacia afuera, hacia la opinión pública, se terminan equiparando dos situaciones totalmente distintas. Yo comparto absolutamente el pedido de renuncia al vicepresidente Arduz, porque creo que cometió una falta ética que no se puede negar, que tiene que ser sancionada como corresponde. Ahora, entiendo que lamentablemente hacia afuera, no digo que esa haya sido la intención, pero hacia afuera se presenta como una situación de igualdad. Basta con ver los titulares de algunos diarios de hoy que hablan de, se descabezó el directorio de ACE en función de esa situación, cuando todos sabemos que en realidad este tipo de acciones no tienen que ver con la acción de la presidenta o con la acción de la expresidenta de ACE. Ese es el matiz respecto a la oportunidad, al momento en el cual se lleva adelante esta resolución. Hay quienes señalan también que en realidad lo que sucedió, esta decisión del presidente de la República, fue lo que se suele decir la gota que derramó el vaso, que el presidente estaba muy desconforme con la gestión, que está vinculado con un conjunto de irregularidades, directores de hospitales públicos que tenían negocios privados con ese hospital. Estamos hablando concretamente de lo que estaba ocurriendo en Bella Unión con las ambulancias que eran propiedad de los propios directores, abusos en la publicidad, es decir, un conjunto de situaciones de irregularidad que hacían que se mirara de una manera muy crítica lo que era la gestión de ACE. Sí, yo desconozco los argumentos que estuvieron en el fondo de la resolución. Lo que sí puedo decir, por integrar la comisión investigadora de ACE, es que las irregularidades denunciadas por la oposición, que son además fruto de las propias auditorías que hizo la administración ACE en el periodo anterior y que los resultados se conocieron en este periodo, en realidad se fueron cayendo por su propio peso, porque la inmensa mayoría de esas irregularidades denunciadas, primero detectadas por la propia administración, fueron tomadas en consideración por la administración y se comenzaron a corregir, todas ellas, todas. Se sancionaron a los directores en los casos que correspondía, se tomaron las medidas adecuadas para garantizar los servicios en otros casos donde correspondía ese tipo de acciones. O sea, yo creo que al cerrar el año pasado, la comisión investigadora tenía un resultado muy positivo para
justamente lo que había sido la administración de ACE. El Frente Amplio, todo el Frente Amplio respaldaba y respaldó la gestión, hubo expresiones públicas varias, incluso en la sede del Frente Amplio, con el presidente Miranda encabezando estas acciones. Se conformó un equipo dentro del Frente Amplio para estudiar la segunda reforma y también construir un conjunto de herramientas que dieran el debate político. Acá lo que está de fondo y lo que hay que poner encima de la mesa es que la salud es tomada como un botín. La salud para muchos actores es tomada como un elemento de negocio y esto es lo que hay que cortar. Sectores privados ven con muy malos ojos que se haya expandido el sector público, que haya competido en igualdad de condiciones con el sector privado, que en algunos casos haya incluso abarcado usuarios que antes eran del sector privado. Recordemos que ACE pasó de 90.000 usuarios en el año 2008 FONASA a tener más de 500.000 usuarios FONASA en estos actuales momentos. O sea, hay un repunte, hay una acción positiva, hay mejoras en la calidad. El año pasado, por ejemplo, a fin de año, salía una encuesta de Cifra donde señalaba el grado de satisfacción de los usuarios de la salud, particularmente aquellos que se atendían en salud pública. Estos son logros de la reforma, estos son logros también de una gestión que se hizo, que obviamente habrá tenido errores, que obviamente habrá tenido dificultades, pero tuvo muchos aciertos. Por ahí, en este tono va a ir la declaración del Partido Comunista en cuanto a respaldar a Susana Muniz y la gestión que ha llevado adelante. No me quedan dudas que el partido va a respaldar el accionar de Susana Muniz, no porque sea una compañera integrante del partido, no es un elemento mecánico, es porque estamos convencidos de que hizo una muy buena gestión, de que actuó con transparencia, de que actuó con honestidad, y esto para nosotros es un valor sumamente importante y un compromiso ético, porque cuando se habla de la ética también se tiene que hablar para quién se gobierna, y para alguien que es de izquierda el compromiso ético implica gobernar para los sectores más postergados, para los sectores que más lo necesitan. Y yo creo que la salud pública ha estado al servicio de mejorar justamente la atención en estos sectores que antes o bien no tenían el acceso a la salud o tenían un acceso en la salud pública de una calidad muy baja que, como todos sabemos, se entendía a la salud pública como aquel espacio de refugio para los pobres. Hoy muchísima gente se atiende en salud pública. Parte de la investigación de ACE daba que de las unidades ejecutoras que pertenecen a ACE, hay un conjunto importante de ellas, más de 20, que no respondieron a la información que la propia ACE le pidió, y otro tanto están en situación de irregularidad. Lo que se ve es que hay como muchas irregularidades. Se denuncia la situación de las colonias psiquiátricas, se denuncia lo que pasó en el Samboa con la medicación a los niños, se denuncia esta situación, que unidades ejecutoras de ACE que no responden. Después, también se ha criticado que en determinados puntos del país, estoy pensando en Cerro Largo, hay excesos en el dinero vertido a cuestiones publicitarias, a marketing. Entonces, hay como muchas situaciones que hacían que hubiera malestar desde el Poder Ejecutivo con quien estaba al frente de ACE. Sí, a ver, por ejemplo, el caso de Cerro Largo es bien importante analizarlo. Fue una compra de publicidad, digamos, de una contratación que se hizo para, digamos, generar factores positivos de acercamiento a la salud. Eso tuvo como resultado que creciera exponencialmente la cantidad de usuarios de ACE. O sea, en esos años en que se invirtió en publicidad, que no era el objetivo captar usuarios para ACE, tuvo como resultado que el hospital tuviera un crecimiento muy importante de usuarios en este departamento. O sea, las cosas las tenemos que poner encima de la mesa. Claro, yo entiendo que los sectores privados que antes tenían esos socios, ahora no los tienen, son los que empiezan a generar este manto de incertidumbre tan grande que a veces, comienza a penetrar en algunos lugares. ¿Hasta cuándo va la comisión investigadora? ¿Hasta cuándo va a trabajar? La comisión investigadora debería trabajar con un plazo de un año. Comenzó a trabajar el año pasado, agosto, septiembre, estoy hablando de memoria, o sea que en agosto debería estar cerrando. Habrá que ver si hay elementos para considerar más adelante.
todo indica hasta el momento que no hay nuevos elementos que se hayan colocado como irregularidades. En el hospital de Rivera también allí hubo una diferencia entre el Partido Comunista, es decir, encabezado en este caso por Susana Muniz, pero me consta porque lo hemos hablado aquí con usted. Ustedes apoyaron la gestión en el hospital de Rivera de Andrés Toriani. El presidente pidió la separación del cargo de Toriani porque se separó de las llamadas las normas del TOCAF, es decir, utilizó dineros para pagar salarios en dineros que no eran para salarios, sino que eran para otra cosa. Contrató exámenes fuera del país, los contrató en Rivera, cuando aquí había centros públicos y privados que podían hacer esos mismos exámenes. Un conjunto de irregularidades, de situaciones complicadas que distanciaron allí a Muniz, incluso del resto de sus compañeros de directorio. Sí, yo no comparto que en el hospital de Rivera hayan habido irregularidades como se plantean. Lo que pasa en el hospital de Rivera, o lo que pasó en el hospital de Rivera, es lo que pasa en muchos hospitales. Y esto no lo digo yo solamente, lo han dicho autoridades del Ministerio de Salud Pública. O sea, me parece que se ha medido con varas distintas accionarios similares que se hacen porque si no la administración hoy no podría funcionar. Esto implica, digamos, faltas éticas, esto implica corrupción, de ninguna manera. Ahora, cuando se habla de cuidar los gastos, cuando se habla de cuidar los dineros públicos, ¿por qué hay que contratar una empresa privada, aunque sea de Rivera, que te cobra 4 o 5 veces más, cuando a través de un contrato que existe entre los estados, entre Uruguay y Brasil, no estoy hablando de hospital a hospital, son políticas internacionales, regionales que se plantean, cuando sale más barato, ¿por qué no contratar ahí? O sea, estas son cosas que tenemos que poner encima de la mesa para hacer más dinámico el sistema. Y creo que de las cosas que tenemos que discutir en esta segunda reforma es justamente esto. Bueno, está bien, complementar el sistema público y privado es fundamental. Acá nadie está planteando que exista solamente un sistema público y se elimine el sistema privado, pero tiene que haber complementación de verdad. Ha habido muchas veces del sector privado una competencia desleal. Entiendo que, bueno, asumen la salud como una mercancía. Y esto no es una consigna, es lo que pasa en la realidad. Veamos, además de este año, porque no hubo, pero recordemos los años anteriores cuando se daba la apertura del corralito, ¿sí? Cómo en la televisión se inundaba permanentemente con publicidad. Ahí hay millones de dólares depositados. Ahora, tenemos una forma de mirar la inversión pública para captar de repente usuarios y una muy distinta para captar usuarios en el ámbito del sistema privado. ¿Cómo ven la llegada de Marcos Carámbula a la presidencia de ACE? Bueno, yo creo que es un compañero con absoluta capacidad, con idoneidad técnica, profesional, política, para llevar adelante una tarea muy importante. Obviamente que Marcos va a tener el respaldo de todos nosotros en este accionar. Habrá que analizar bien, bueno, cómo se da digamos, el armado del equipo también de trabajo que va a tener Marcos en estos momentos. Son cosas que hay que definir en estas horas, pero nos parece importante y va a ser un aporte muy relevante. Desde el punto de vista político, ¿qué lectura hacen ustedes de que en definitiva sale Susana Muniz, pero el Partido Comunista, si bien Marcos Carámbula no es comunista, pero está en un espacio más amplio, está en la 1001, ¿es para ustedes una señal la del presidente de la República hacia el Partido Comunista? ¿Ustedes lo sienten así? Sí, yo creo que obviamente siempre es importante que se considere un compañero de la 1001 del espacio para las distintas responsabilidades. Creo que obviamente, lo que te decía al principio, las intenciones no eran mostrar, entiendo yo, digamos, el caso de Susana Muniz, al igual que el de Arduz, lamentablemente se vio así, no quiero decir que sean las intenciones, y seguramente este gesto de nombrar a Marcos como presidente de ACE tenga que ver con, bueno, dejar al Partido Comunista, digamos, al costado de las críticas, al costado del señalamiento que hace la oposición de manera totalmente oportunista y demagógica, ¿no?